La Guerra de Corea fue el primer conflicto de la llamada Guerra Fría, que durante décadas dividió al mundo en áreas de influencia de dos potencias, Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. Fue una de las guerras más sangrientas del siglo XX, con consecuencias que perduran hasta hoy. Hoy en Descubre te explicaremos por qué Corea se dividió en dos países. Para entender esta guerra, necesitamos dar un paso atrás. 2 días después de que una bomba atómica cayera sobre Hiroshima, en agosto de 1945, la Unión Soviética declaró la guerra a Japón e invadió Corea. Japón sería blanco de una segunda bomba atómica en Nagasaki y se rendiría pocos días después. Era la victoria de los países aliados y el fin de la Segunda Guerra Mundial. La derrota de Japón abrió espacio para una nueva disputa de poder en la península coreana, que había estado bajo el dominio del Imperio japonés desde 1910. Los soviéticos tomaron el control de la parte norte de la península, mientras que el ejército estadounidense desembarcaba en el sur de Corea para evitar que todo el país cayera en manos del Ejército Rojo. De manera similar a lo que ocurrió en Alemania con el Muro de Berlín, las dos potencias definieron sus zonas de influencia, separadas por una línea divisoria cerca del paralelo 38. Sin embargo, en 1948, estas dos zonas se convirtieron en territorios gobernados de forma independiente. En el sur, se inició la Primera República de Corea, bajo la órbita de Estados Unidos. Su presidente era Syngman Rhee, un político conservador y nacionalista. Al norte nació la República Popular Democrática de Corea, de orientación comunista y liderada por Kim Il-sung. Cada estado reivindicaba su soberanía sobre toda Corea, lo que hizo que la tensión creciera a lo largo de los meses. El 25 de junio de 1950, las tropas de Corea del Norte cruzaron el paralelo 38 e invadieron el sur de la península. Con el apoyo del líder soviético Joseph Stalin, el ataque de Kim Il-sung sorprendió a la comunidad internacional ya Corea del Sur, que tuvo que retirar sus fuerzas militares. Fue entonces cuando los estadounidenses decidieron intervenir. Es importante recordar que el mundo ya estaba en plena Guerra Fría entre el bloque capitalista, liderado por Estados Unidos, y el comunista, encabezado por la Unión Soviética. La República Popular de China, proclamada por Mao Zedong un año antes, en 1949, se convirtió rápidamente en una gran aliada de Corea del Norte, lo que sigue siendo hasta hoy. El entonces presidente de Estados Unidos, Harry Truman, quería evitar cualquier intento de expansión del comunismo, como sucedió posteriormente en Cuba y Vietnam. Truman estaba preocupado por el hecho de que, si el comunismo lograba dominar Corea, el próximo país en caer sería Japón, que era muy importante para el comercio estadounidense. Con la autorización de las Naciones Unidas, las tropas de Estados Unidos y de otros 15 países desembarcaron en Corea en septiembre de 1950. Con intensos bombardeos aéreos, los estadounidenses arrasaron ciudades enteras de Corea del Norte. Sin embargo, las fuerzas norcoreanas de Kim Il-sung, con el apoyo de Stalin y Mao Zedong, se defendieron y contraatacaron durante los 3 años que endurecieron el conflicto. En ese tiempo, la frontera entre los dos estados coreanos fue alterada en varias ocasiones. Más de 3 millones de personas murieron, entre ellas, al menos 2 millones de civiles. Estados Unidos bombardeó Corea del Norte con alrededor de 635.000 toneladas de explosivos y 33.000 toneladas de napalm, un combustible capaz de quemar cualquier forma de vida. Entre el 12 y el 15% de la población civil norcoreana murió en los bombardeos. Cientos de miles de personas quedaron sin hogar. El 27 de julio de 1953, poco después de la muerte de Stalin, se firmó un armisticio que restauró la frontera del paralelo 38, que existía antes de la guerra.
Sin embargo, nunca se llegó a un tratado de paz oficial y definitivo. Es decir, 70 años después del inicio del conflicto, Corea del Norte, por un lado, y Corea del Sur y Estados Unidos, por el otro, siguen técnicamente en guerra. Con el fin de la guerra en la práctica, la situación fue diferente en las dos Coreas. En el sur, Syngman Rhee gobernó de forma autoritaria hasta 1960. En los años siguientes, se alternaron gobiernos democráticos y regímenes militares, hasta que, a finales de los años 80, se consolidó la democracia en Corea del Sur. En el norte, Kim Il-sung instauró un régimen totalitario y gobernó hasta su muerte, el 8 de julio de 1994. Fue sucedido por su hijo, Kim Jong-il, y tras su muerte en 2011, por su nieto, el actual líder, Kim Jong-un. La dinastía Kim impuso un sistema basado en la filosofía Juche, es decir, un régimen comunista adaptado a la cultura coreana, con un enorme ejército y un sistema económico que no permite la propiedad privada. Sin embargo, este modelo entró en una profunda crisis tras la caída de la Unión Soviética. En los años siguientes, el aislamiento, una gran crisis de hambre y sanciones internacionales contra su programa nuclear agravaron la situación en el país. Corea del Sur, por otro lado, invirtió en la educación y en el desarrollo de la industria nacional, principalmente orientado a las exportaciones. A pesar del apoyo capitalista de Estados Unidos, incorporó políticas más alineadas con el pensamiento de la izquierda, como la sustitución de importaciones. Dejó atrás la dependencia de la producción de materias primas de bajo valor agregado, como el arroz, o incluso de industrias de bajo contenido tecnológico, como la de calzado, aventurándose en áreas como la producción de automóviles, barcos y electrónicos. Se realizaron inversiones consideradas ambiciosas para lo que entonces era uno de los países más pobres del mundo, lo que colocó a Corea del Sur en el grupo de los llamados tigres asiáticos, junto con Singapur, Taiwán y Hong Kong. En una economía dominada por conglomerados familiares, el país enfrenta problemas como la corrupción. La población ha visto, en los últimos 30 años, un fuerte avance no solo en los ingresos, sino también en los índices de desarrollo humano. Las relaciones entre las dos Coreas han sido tensas durante años. Desde finales de los años 90 ha habido intentos de acercamiento y cooperación, sin éxito. Ni las numerosas reuniones internacionales para disuadir a Corea del Norte de su programa nuclear a cambio de ayuda financiera han tenido éxito. El país liderado por Kim Jong-un aún mantiene viva la memoria de los bombardeos aéreos de Estados Unidos y la trágica muerte de millones de civiles durante la guerra para justificar la necesidad de desarrollar un arsenal nuclear. La comunidad internacional, por otro lado, teme que estas armas en manos de un régimen no democrático como Corea del Norte representan una amenaza global. En abril de 2018, los presidentes Kim Jong-un y Moon Jae-in firmaron la Declaración de Panmunjom, un acuerdo para transformar el armisticio de 1953 en un tratado de paz, con la cooperación de Estados Unidos y China. En la práctica, esto no ha tenido un efecto tangible hasta ahora. Las negociaciones sin precedentes entre los gobiernos de Donald Trump y Kim Jong-un tampoco llegaron a un acuerdo. A 70 años del inicio de la Guerra de Corea, cientos de miles de familias coreanas aún viven separadas por el paralelo 38, una frontera que sigue siendo una de las más militarizadas del mundo y uno de los últimos legados de la Guerra Fría. Los historiadores estiman que, durante la guerra, Mao Zedong envió 2 millones de soldados chinos a Corea del Norte. Entre ellos estaba su hijo mayor, Mao Anjing, quien murió durante un bombardeo estadounidense. Cuando el líder chino fue informado de la derrota, declaró: "En la guerra hay sacrificios. Sin sacrificios no habrá victoria". ¿Te gustan los videos sobre temas históricos?
No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido nuevo. Deja aquí tu comentario y volveremos con más. ¡Hasta la próxima!